Hola, bienvenidos a nuestra sexta edición del podcast Mejores Directores para Chile. Y hoy día tenemos un tremendo invitado que nos acompaña. Y la verdad es que es un privilegio poder tenerte con nosotros. Hernán Cheire, bienvenido a este nuevo episodio del Instituto de Directores. Estamos muy contentos que nos puedas acompañar. Y la verdad es que es un privilegio porque creo que la experiencia profesional en el mundo de los directorios en los cuales te has desempeñado han permitido también generar aprendizaje para el desarrollo de las empresas en nuestro país. Y nada, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias por las elogiosas palabras y especialmente agradecido por la invitación que me han hecho. Has sido fundador de una consultora, Econsol, adicionalmente economista, y has participado en directorio de distintas compañías. Y quizás uno de los grandes desafíos que nosotros hemos visto en el mundo de gobierno corporativo en los últimos estudios de tendencia tienen que ver particularmente con un hito clave que se encuentra asociado a los procesos, por ejemplo, de sucesión que a veces quedan un poco olvidados en la mesa del directorio. Siempre tendemos a hablar de finanzas, gestión operacional, pero uno de los hitos clave tiene que ver también con cómo hoy día se posicionan los temas asociados a sucesión y ya este paso de ser probablemente ejecutivo a ser director y cómo es que tú has visto, y quizás ahí la pregunta, cómo tú has visto que esto se ha desarrollado en las empresas de nuestro país, cómo lo ves en función de Chile, Latinoamérica y también en el mercado internacional. Lo que tú dices, Fadua, tienes toda la razón en el sentido que a veces es un tema que está ahí pero que no se le aborda como debe ser. En mi opinión, yo creo que siendo el directorio el ente encargado de la administración de la sociedad, el nombramiento del gerente general es quizás la decisión más importante que pueden tomar, por lejos, porque es la persona en la cual van a delegar, en definitiva, la implementación práctica de lo que ese directorio quiere hacer. Yo creo que efectivamente no está bien instalado todavía el tema de la sucesión, y yo me lo he preguntado, y creo que a veces hay algo como de pudor. Porque si uno está pensando en una sucesión, alguien podría decir, están haciendo una lista para que, no sé, yo, gerente general, si el día de mañana me voy o no estoy, me va a reemplazar. Y acá, entonces como que, en mi opinión, hay algo como medio pudoroso. Pero lo que yo he visto en compañías, me ha tocado casos específicos, que se han nombrado comités de sucesión, precisamente con el propósito de, entendiendo que el gerente general cumple un rol fundamental, si por alguna razón el día de mañana él no está, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Juntarnos a las 12 de la noche y ver qué hacemos a contar el día de mañana? No, tiene que haber un plan para eso. Es más, lo que yo he visto y creo que es una buena práctica en esos directorios en los cuales yo he participado, es que el plan de sucesión en todos los cargos altos esté como definido dentro de las políticas de la compañía y un poco también dejarles el encargo al gerente general, a los gerentes de área, que ellos se preocupen de armar una línea sucesoria al interior de la empresa, desde luego. Es decir, mira, yo creo que esta persona tiene potencial y el día de mañana, si yo no estoy, podría reemplazarme. Por lo tanto, hay que capacitarlo, hay que entrenarlo, hay que empezar a habituarlo a eso. Por lo tanto, las políticas de sucesión que yo he visto en casos concretos, en una empresa en particular que me tocó participar directamente, y en otras ya está saliendo mucho más. Y el tema de la sucesión ya forma parte de lo que tiene que hacer, digamos, el gerente general, que es el que administra esto, pero también el directorio en cuanto a ir fiscalizando y supervisando cómo va el proceso. Tú has mencionado dos cosas, esto como de la sucesión no solo como del gerente general y entendiéndolo también como un proceso, o sea, no es solo como un giro en vida que probablemente el pudor es como a esta persona le vamos a colocar el sombrero antes de tiempo, pero por otro lado también cómo se planifica y de lo que escucho es que
es un proceso en el cual de lo que estamos hablando también es del desarrollo de carrera dentro de las compañías. ¿Eso es algo que hoy día se está abordando, que hoy día tú lo ves con mayor presencia en la mesa del directorio, o es algo que todavía hay que ir a incorporar como una práctica? ¿Cómo lo ves tú cuando te toca también interactuar o de revisar este tema en directorios en los cuales tú estás o incluso en la academia? A ver, no en todos los directorios en los que participo y he participado, este es un tema que está arriba de la mesa, pero yo creo que cada vez está tomando más fuerza. Si uno ve los estudios nacionales e internacionales que hay respecto en general, quiénes son los candidatos naturales para suceder a algún ejecutivo alto, en general vienen de la propia compañía, vienen de adentro. Y ese es como el ideal, porque es como darle tiraje a la chimenea, tú entregas los incentivos correctos a las personas que están más abajo y hay mucho valor que se agrega ahí, porque esa persona ya sabe. Entonces, sin perjuicio que puede haber casos en los que puede buscar a una persona de afuera, bueno, y ya hay posiciones que es mucho más fácil, casi como un commodity, traer a alguien de cualquier lado, porque la tarea que va a hacer es muy específica. Yo creo que es una buena política. Es más, yo he participado y participo en directorios que en parte, en la evaluación que se hace de los ejecutivos, uno de los ítems a considerar es cómo está abordando el tema de la sucesión dentro de su unidad. ¿Sí? Hernán, quizás un punto pensándolo desde la mirada de riesgo. Yo creo que una de las cosas que vemos, por ejemplo, tiene que ver hoy día con que, bueno, Chile es un país joven en términos empresariales y estamos viendo hoy día un recambio generacional. O sea, quienes fundaron la compañía, hoy día hay un traspaso a una siguiente generación. No pensando solo en las empresas abiertas, sino en empresas cerradas importantes en nuestro país que están en procesos de sucesión y de profesionalización, en donde buscan profesionales y no necesariamente miembros de la familia, sino que cómo hacemos para que se profesionalice con terceros que puedan estar al mando de la compañía. ¿Qué riesgos ves tú si un empresario, un dueño de una compañía, no toma esto con la seriedad que requiere? El riesgo que yo veo, si ese dueño se resiste a profesionalizar, entre comillas, la compañía, es que va a ser arrollado por la competencia. O sea, en un mundo tan competitivo, un mercado competitivo como es el chileno, tener la mejor gente para tomar las decisiones y para tomar las riendas de esa compañía es fundamental. Ahora, eso no quita que no pueda haber personas de la familia que puedan ocupar esos cargos, pero por lo que yo he visto y lo veo cada vez más, tienen todos unos criterios. Ya, si alguien de la familia quiere ocupar un cargo, tiene, no sé, que tener un título profesional, tiene que eventualmente tener un posgrado, lo que sea, tiene que haber pasado por acá, tiene que haber reglas. Tiene que haber reglas claras para no cerrarles la puerta, si obviamente el día de mañana ellos van a ser los dueños de la compañía. Pero, insistiendo en la pregunta inicial, si no se profesionalizan, tienen el riesgo de desaparecer. Y ese riesgo de desaparecer, ¿cómo acompañarlo? El directorio tiene un rol clave cuando a lo mejor tienen un consejo consultivo, no necesariamente un directorio en las empresas cerradas. ¿Qué rol cumple ese consejero o ese que está, de alguna otra manera, ese miembro del directorio que está acompañando al dueño? Desde la conformación, por ejemplo, tú hablabas un comité de nominaciones, como de un comité de sucesión. ¿Cómo te ha tocado ver que como prácticas hoy día se estén abordando dentro de las empresas para poder abordar este tema? A veces esos consejos consultivos que dices tú, que no son como directorio, y a veces es una persona que como que está ayudando al dueño, si la relación es un poco como de amistad, de compadrazgo, no sé cómo llamarlo, no va a resultar. Ese dueño tiene que tener claro que esta persona que está ejerciendo el rol de consejo consultivo o de pseudo directorio, él tiene que tener la palabra y tiene que confiar en las cosas que esa persona le está diciendo. En el fondo, cualquiera sea el nombre que tiene, si son 1, 2, 5 personas, es como armar y separar de la cosa puramente familiar y del dueño las principales decisiones en gente experta en esas áreas. Y para eso, la mayoría de las veces, es necesario traer gente de afuera. Y en ese traer gente de afuera, uno ve, como al menos de lo que yo he visto en los últimos años,
quizás una apertura también de estos dueños a incorporar nuevas competencias, ¿no es cierto?, en el directorio. ¿Tú ves eso hoy día presente? Muchas veces cuando uno mira la matriz de competencias de los directores de las empresas más importantes en nuestro país, mayoritariamente abogados, ingenieros, economistas, ¿ves la instalación de nuevas habilidades producto de quizás también nuevos temas que se hacen importantes de estar revisitando en la agenda del directorio? No sé, temas de inteligencia artificial, sostenibilidad, personas, por ejemplo. ¿Ves ahí la incorporación de nuevas competencias hoy día en el directorio? A ver, tengo una visión quizás algo distinta. Yo creo que obviamente cuando aparecen cosas nuevas es importante que tanto la administración como el directorio estén mucho más informados de esos temas. Pero yo no veo el directorio como una suma de personas expertas. Una suma de especialistas. Este es experto en finanzas, este es experto en temas legales, no. Yo creo que los directores, tienen que tener una visión de conjunto de las cosas que obviamente requieren que esa misma persona se capacite en cosas básicas de como inteligencia artificial, como temas jurídicos, etcétera. Eso de todas maneras. Pero yo no veo los directorios como gente que se las tiene que saber todas, en todas las materias. Para mí los directores, o en mi opinión, modestísima por cierto, de un buen director, es saber hacer las preguntas adecuadas, aunque él no sea experto en el tema, de manera de desafiar, entre comillas, a la administración respecto de ello. Y creo que esa pregunta formulada de esa manera puede aportar mucho más que un experto en inteligencia artificial, quizás sabe el último detalle de tal cosa, pero eso no es un tema directorio, eso es un tema de la administración. Sí. ¿Y sientes que ha pasado en el último tiempo un poco esto de como quizás de tratar de suplir o de poder hacer esas preguntas como de desafiante, ha implicado como de salir a buscar especialistas en el mundo del directorio, en donde probablemente se pierde este concepto como de cuerpo colegiado? Yo veo que a veces hay como un sesgo a tratar de... A ver, hay dos tipos de sesgo. Ese sesgo en el sentido de tratar de buscar especialistas en distintos temas y tener un potpurrí de personas que cada uno sabe cosas distintas. Y también veo un sesgo, que eso no lo encuentro malo, de tener gente que tiene miradas distintas. Si tú quieres generalistas igual, pero ahí viene el tema de género, ahí viene el tema de gente, no sé, que eventualmente esté más vinculado a temas de sociología, por decir dos cosas, pero siempre en la lógica de aportar a una visión de conjunto. Y yo creo que en eso sí se está avanzando. Perfecto. Y en ese avance de distintas visiones y miradas, ¿cómo has visto tú que empresas chilenas o extranjeras están resolviendo quizás esta necesidad de tener un mayor conocimiento en estas tendencias emergentes que vemos que hoy día aparecen en los estudios de tendencia hacia el 2030, en donde vemos que las empresas están mucho más desafiadas en una mirada de largo plazo, con mirada de sostenibilidad e inteligencia artificial? ¿Son comités? ¿Son una mirada más técnica? ¿Son consultores? ¿Cómo estás viendo que se esté resolviendo esta necesidad de ir apalancando probablemente en donde ninguno de nosotros somos, por ejemplo, nativos digitales y no vamos a ser expertos, pero sí tenemos que entender que hoy día la estrategia en sí misma de una compañía tiene que ser o tiene que incorporar herramientas tecnológicas, por ejemplo? O sea, yo creo que en parte hay que generar capacidades, o sea, hay tener capacidades propias dentro de la empresa, pero por supuesto obtener desde el mercado, desde afuera, aquellas cosas que uno no tiene y que no tendría sentido de desarrollarla por sí mismo. El caso de la inteligencia artificial es un claro ejemplo de eso. Uno puede tener gente adentro que sepa, pero que interactúe con personas que sí saben mucho más que ellos y le va a entregar una visión más de detalle. Y lo que yo veo en muchas áreas, hay permanentemente consultores que están ayudando a la administración sobre distintos temas específicos. Y el directorio, algo que sí considero que es importante, creo que siempre es relevante que se esté capacitando en las cosas nuevas para ir entendiendo lo general, no necesariamente el detalle, pero saber de qué se está el marco de referencia. Sí.
y no necesariamente como generando como múltiples comités, que también es algo que hemos visto como que ha pasado. No sé si tú coincides un poco con este análisis de que, oye, vamos a armar otro comité adicional para poder mirar esto y finalmente generamos una administración que está trabajando para el directorio y para múltiples comités. ¿Cómo ves que finalmente el sistema hoy día está resolviendo esta mirada de gobierno corporativo con la cantidad de comités como para poder meterse en una agenda mucho más a detalle? ¿Cómo has visto esa revisión desde la mirada de comité? Yo creo que desde el punto de vista de las empresas, y las empresas son distintas entre sí, ya tenemos el comité de directores que tiene una carga tremenda de hartas cosas por hacer. Y en función de las necesidades, en alguna empresa puede ser necesario y útil tener un comité de finanzas, por ejemplo, que ayude a la administración en esa área a resolver ciertos temas. Un comité de sucesión, si acaso uno estima que hay que dedicarle especial tiempo a eso. Pero yo soy enemigo de llenar de comités, porque se da lo que tú acabas de decir, y es que la administración trabaja para el directorio y eso no es su rol. ¿Coincides en que estos comités tienen que ser más ad hoc en función como del proceso que está viviendo la propia compañía y no casarse con tener todos estos comités como...? Absolutamente ad hoc. Perfecto. ¿Y qué significa en esto como de ir como profesionalizando también? ¿Cómo te ha tocado ver, tú estás como director de empresas también, te ha tocado ir viendo procesos como de profesionalización en empresas cerradas, familiares? ¿Qué es lo que te ha tocado ver en el último tiempo? Yo veo efectivamente una tendencia hacia la mayor profesionalización de todas maneras, porque los dueños se dan cuenta, ellos quieren retirarse, quieren que la compañía siga en el tiempo, a veces no saben si sus hijos o sus herederos tienen, de partida pueden no tener los gustos, puede que no les guste eso, dos, pueden no tener las habilidades tampoco, para algunos quizás sí y le interesa, entonces, pero tiene que haber conciencia a nivel de toda la familia, de que por el bien de ellos, lo clave es que tengan directores profesionales. ¿Y ves un cambio en este concepto como del rol del director profesional, que probablemente hace 15 años atrás era la persona de confianza, ¿no es cierto?, que acompañaba a este accionista dueño de una compañía, incluso en las sociedades anónimas abiertas? ¿Tú ves un cambio del rol del director en este concepto de la profesionalización tanto de la búsqueda del director? ¿Ves algún cambio en la mirada de cómo hoy día Chile está planteando el proceso de profesionalización? Yo creo que sí. Y se puede usar una caricatura, quizá hace muchas décadas atrás, cuando la economía chilena era más cerrada, había menos competencia. Muchas veces está la imagen que los directorios mensuales era una especie como de almuerzos largos, donde se arreglaba el mundo, se conversaban muchos temas y después se firmaba un acta, ¿verdad? Pero eso es porque no estaba la urgencia de la competencia. Yo creo que en la medida que se ha venido incorporando más competencia, se ha hecho fundamental profesionalizar los directorios y el rol que tiene en el sentido de qué tipo de opiniones estarle pidiendo. Y si esto creo que el driver ha sido la competencia. Y la regulación, desde luego, pero la competencia como un gatillo fundamental de la profesionalización, porque el que no lo hace va a perder espacios, se van a perder oportunidades de generar valor, se va a destruir valor eventualmente, y eso nadie lo quiere, desde luego los dueños no lo quieren, y por lo tanto tienen que adecuarse a las nuevas condiciones de entorno, más competencia, que rigen hoy día en Chile. Y Hernán, tú eres un hombre con tremenda trayectoria también en el mundo del directorio, pero siempre uno te ve desde la academia también formándote, como de no perder este concepto como del que uno siempre tiene que seguir aprendiendo. ¿Crees que eso también se ha ido modificando en los directores? Porque muchas veces era como culminar tu carrera porque ya tenías toda la experiencia y como que ya no había, comillas, nada más que aprender. ¿Crees que eso también ha ido cambiando en los últimos tiempos, en donde tú ves directores que ven, tengo que aprender de esto, aparece una nueva norma o hay un nuevo tema? ¿Ves que se está de alguna manera como también desafiando el propio rol del director? Sí, y por dos vías. Uno, es cierto que tiende a decirse, mire, llegar a ser director es como la culminación, el tipo que no tiene nada más que hacer, entonces ya como que llegó a un cierto nivel. Yo creo que eso es cierto en cuanto a la experiencia que puede haber acumulado,
Pero el rol en sí de director, en mi opinión, no es estar sentado en la silla escuchando las cosas que se dicen, sino que tiene que entender bien, tiene que capacitarse por voluntad propia, no porque lo estén obligando, porque para hacer bien su pega tiene que saber un poco más. Y no solamente una capacitación que haya porque el directorio como tal lo determinó, o la norma dice que tiene que haber 2 capacitaciones al año, no tengo idea, sino porque está en el interés propio de esa persona para ejercer bien su rol, ser más proactivo en él mejorar personalmente. Y lo segundo, las regulaciones también están influyendo mucho. La nueva ley de delitos económicos, por ejemplo, que ya incorpora eventuales sanciones penales al directorio sobre ciertos temas, incluso medioambientales, de accidentes, bueno, obligan a estar mucho más atentos a cuáles son los procesos, a si existen los controles adecuados, porque al final uno va a terminar respondiendo con su propio patrimonio sobre ese tipo de cosas que antes estaban fuera. O sea, yo de verdad creo que el nuevo contexto competitivo y las nuevas regulaciones hacen la tarea del director mucho más difícil, en el sentido de que hay que saber mucho más cosas, no es llegar y sentarse. Entonces, el rol del director, ¿tú ves que sí va a cambiar para los próximos 2 años que nos quedan aquí o en los próximos 4 años llegando al 2030? ¿Ves una modificación en el rol del director? A ver, yo creo que evolucionando? Para evitar confusión de palabras, creo que el rol del director es el mismo. Tiene que dar alineamiento estratégico, que tiene que supervisar a la administración y todo lo que está en los manuales, todo lo que está en la ley. Ese es el rol del director. Lo que pasa es que la forma como que tiene que ir desarrollando ese rol es el que va a ir cambiando en el tiempo en función de las nuevas tendencias. Hoy día todos hablan, mire, la inteligencia artificial está llegando, ¿cómo vamos a abocarnos a eso? Bueno, digamos, no es el rol del directorio, digamos, ser experto en esa materia y tomar decisiones que le competen a la administración, pero sí tienen que entender qué significa eso en términos del impacto en la empresa, en la industria, en la economía. O sea, hay que estar muy al día en todas esas temáticas. Quizás eso es hoy, pero también no sabemos cuáles son los temas. No sabemos qué va a ser mañana. Es cierto. Hernán, muchas gracias, un placer y bueno, bienvenido al Instituto de Directores. Muchas gracias, muy honrado me siento de haber sido invitado. Muchas gracias.